pero la primera, en función del flujo de una aplicación, ¿qué es más recomendable para obtener datos? Por ejemplo, entre variables de página, pasárselas de una página a otra o hacer get de la base de datos eh, en casos particulares. Pero te lo digo porque a veces uno, por ejemplo, el nombre del comercio, entonces uno lo necesita aquí en la siguiente página, en la siguiente, entonces uno dice, bueno, para no hacer un get de la base de datos, me lo llevo de página a página, ¿no? Pues, si es solamente esa variable, pero en el caso de que sean varias variables, no sé si eso afecta en cuanto a rendimiento o si el problema mío es si eso, el tema de que las variables de página mueren muy rápido, es que si la persona cierra la aplicación o le da al botón de salirse, pues, sin cerrar la aplicación, sino salirse, la variable de página muere. No sé Ujú. si me explico. Sí, pues sí, es que depende mucho cada lógica. O sea, pues tienes las de, o sea, si vas a, depende. O sea, si vas a hacer, por ejemplo, un tema en el que vayas como un formulario en varias páginas, Ujú, podrías arrastrarlas o podrías ocupar las variables de app, ¿no? ujú. Para no tenerlas que arrastrar. O podrías irlas enviando ventana a ventana. Nada más que, pues sí, si se cierra, pues se mueren. Entonces, pues nada más, pues tendrías que hacer como tus checks, ¿no? Digo, si la abre, volvería a entrar aquí. O si estuviera en la página, pues podrías hacer como algún check, nada más de ver si todavía tienes la variable, ¿no? Ver si Pero todavía... porque en el editor, porque en el editor, cuando tú estás haciendo las pruebas, tú te sales y vuelves a ingresar a la aplicación y quedas en esa página con las variables cargadas. Porque todavía, ajá, todavía ahí siguen. O sea, nada más. Lo que pasa es que si o sea, ¿cómo? ¿Del previsualizador? Sí, de previsualizador. O sea, yo por ejemplo tengo una página cargada que me hizo un get database y me cargó un set page value, ¿verdad? Y Ujú. esa le di siguiente y me llevé esa variable a otra página, pero por medio de entre páginas. Ujú. Cuando me salgo del previsualizador y vuelvo a ingresar, en esa página todavía tengo la variable cargada. Sí, así debería de ser. O sea, porque sigue por ahí, porque está, o sea, es una subaplicación. Ahora, el previsualizador funciona un poquito distinto a cómo funcionan las aplicaciones ya compiladas. Porque tenemos como o sea, está como el ecosistema montado y adentro están subecosistemas de cada una de las aplicaciones. Pero sí te puede llegar a pasar que ahí sigan. O sea, porque te saliste y regresaste y nunca matamos la ejecución. De hecho, lo que buscamos eventualmente es que en el previsualizador se comporte de la manera más parecida a la aplicación compilada. Pero bueno, hay cosas que son un poquito más complicadas. Por ejemplo, el manejo de las sesiones, que pues, ya Okay. les he comentado algunas veces que pues, ahorita expiran, expiran, expiran las sesiones en el previsualizador, cosa que no sucede en las apps compiladas, pero porque las lógicas son distintas. Pero entonces, eso sí me preocupa mucho. Pero entonces, en el caso de compiladas, sí se va a perder porque tengo varias lógicas que me llevan para evitar gets o ese tipo de cosas. Me llevé varias, Es que mira, bastantes variables. si la aplicación no se cierra, si la aplicación no se cierra, o sea, dígase, o sea, cerrar, a ver, estatus de la aplicación, puede estar Segundo plano. en ejecución o puede Ujú, estar en segundo, o sea, tú cuando tienes el teléfono con la app abierta, ahí está en primer plano. Puede ujú, estar en segundo plano si simplemente como pues, te fuiste al home y abriste otra app y así, pero no la ujú, cerraste. Cerrarla es cuando la tienes y cuando le das el swipe así para matarla, ujú, ¿no? ujú, Puede ser, o sea, ahí está todavía ejecutándose, con un poco de menos memoria, pero ahí sigue. ujú, Pero sí, o sea, puede haber dos razones por las cuales se cierra. Una, pues que el usuario la cierre, o sea, si el usuario la cierra, pues ya no tienes otra cosa que hacer, o sea, la mató manualmente, pues ya. ujú, Y la otra es si se le acabó la memoria al teléfono. Si está ejecutando otra cosa enfrente que ocupa más memoria y necesita más memoria, a pesar de que tu aplicación estuviera en ejecución en segundo plano, el sistema va a decir necesito memoria y tu app parece que no está en primer plano
entonces la voy a matar y la cierra sin avisarte, ¿no? O sea, de pronto la mata. Sí. Siempre que mata tu aplicación, Ajá. cuando vuelve a entrar, siempre regresa a la página Ah, inicial. listo. ¿Sí? Listo, listo. Eso es lo más importante. Está bien. Nunca regresa a la intermedia cuando se Ok, murió. Y si no, si regresa a una intermedia es porque nunca se murió. Ujú. ok. Y en teoría, si no se murió, las variables de página que estaban en esa página deberían permanecer. Si no se murió, las variables de página siguen. Sí, sí, sí. Sí, Perfecto. en cuanto las pierdes, si estabas en esa página, pues ahí siguen. Salvo que te Ok, hayas movido pues, de página, ¿no? O sea, ahí sí las claro. pierdes el anterior. Pero si Oh, siguen ahí, ahí siguen. Y si se muere de alguna forma, ya sea por el usuario o por otro, al volver a entrar siempre regresa a la de la estrellita. ok. Pero, la otra preguntita es, con respecto al carrusel, tú sabes que, bueno, no sé, tú sabes que en Bootstrap uno tenía en los carruseles, o sea, uno configuraba el carrusel muy parecido al swiper, pero los puntitos, ¿hay alguna forma de ponerlos que no sean manualmente con un contenedor? Porque, o sea, no sé si, porque como no conozco la función, si tiene alguna configuración de poner los puntitos, lo, ¿Cómo? sabes que está el swiper, ¿verdad? Entonces si tienes tres imágenes te deberían salir tres puntitos con uno seleccionado en la posición de la imagen. Ajá. Pero no, o sea, no sé cómo si el swiper trae una configuración que las muestre o algo, porque una forma es colocando el contenedor con tres divisiones, con los circulitos y Ah, tal. sí, 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 sí. Yo creo que sí ha de traer, am, sí ha de traer la opción, nada más que más bien no la tienen habilitada, bueno, no está como para que tú aquí la pongas o Ajá. quites, ¿no? O sea, sí debería de decir como mostrar los puntitos y ya le pones si sí o si no, ¿no? Ujú. Sí, nada más Porque que ustedes usan librerías también así de Bootstrap y ese tipo de cosas. sí, sí son, bueno, este Swiper creo que sí es el que trae nativo. Creo que es el que, todo lo que ocupamos es React Native. Y Mm, creo, no estoy seguro de cuál es el que ocupamos. Habría que revisarlo. Pero alguno de estos es el que hemos de ocupar. Merata que es este, porque se ve parecido, ¿no? sí. Creo que es este. Entonces, pues nada más es ir haciendo como, ve, porque por ejemplo aquí sí tienen los tres puntitos. Entonces, yo creo que ha de ser una de las propiedades. Propiedades. Ujú. Entonces, simplemente de, por ejemplo, autoplay, Show buttons. show bottoms, ¿no? Ah, bueno, Mm. yo no sé si sean los de lado o cuál sea. Index, sí, se me hace que es esta. Mira, horizontal, log, autoplay, index change. No sé si, no sé si Y el sea. autoplay no lo tiene. No, igual podría pedirse. Aunque, pues lo puedes, es que lo puedes controlar, es más controlable por funciones, ¿no? Bueno, podría ser, es que habría que ver las implicaciones de esto. Igual yo pudiese colocar esas propiedades a ver si latino y ahí donde está el campo de propiedades, ¿no? No, puede ser que de churro, pero no creo, porque no se heredan así. O sea, lo que pasa es que si bien implementamos estas librerías, Ujú. eh, no es, o sea, para meterlas a la lógica del previsualizador, no están así como, o sea, no es como que Directo. no la metas, sino que, o sea, por ejemplo, el bug que tenían de las alturas y así, es porque este swiper adentro ya trae un contenedor embebido y este trae ciertas opciones. O sea, está como, se tienen que adecuar las librerías a la lógica de la plataforma. Entonces, sí hay veces que se lo lanzas y entra, ¿no? Y sí, pues, se la modificas, pero o sea, sobre todo no estoy, o sea, eso sucede más con los componentes nativos, pero con estas, poco probable. Es más Ok. fácil, o sea, el activarle alguna de las opciones a los elementos, normalmente no es, son de las cosas un poco más rápidas, es igual que activar estilos y así, ¿no? Digo, Claro. salvo que nos genere como algún, o sea, digo, normalmente se pide y es como de, a ver, vamos a ver esta, se evalúa como, si está como rápido, o sea, de esas mini tareitas, pues si es de las que se avienta alguien, no sé, 5 de esas en una hora y sí se habilitan un montón de cositas. Pero si se ve que hay cierto conflicto con otras cosas,
Sobre todo cuando son elementos de swipe o cosas así. O sea, porque, por ejemplo, aquí en de poner los puntitos, pero tú cómo puedes meterles contenedores adentro. Entonces, Mm, no sé, o sea, que esto choque con otra cosa adentro. No sé, ese tipo de claro. cosas ahí medio raras son las que a veces, pues sí, la detienen y es como de, oh, sí, fórmala, ¿no? Pero bueno, si está la habilitación rápida, pues sí. De hecho, justamente para estar como decir, tratando de meter un poco más de presión en ciertas funcionalidades, para eso es la idea de esta. Ok. Eh, para júntate de a montones a que le digo, sin hacer trampa, ¿no? Porque sí podría tener muchas cuentas. Pero no, sin hacer trampa, este, pues decir, a ver quién más quiere esa funcionalidad y pues irlas votando, ¿no? Perfecto. Sindicato. Y la última preguntita, Jonathan, ya, con respecto al Goliath, yo puedo buscar elementos dentro de una búsqueda previa, es decir, como hacer un refiltrado. Eh, o sea, que tú hagas una búsqueda y después vuelvas a buscar. Te explico, por ejemplo, vamos a ir a la aplicación de directorio, la que tú hiciste el video, ¿cierto? Que tú Ah, pongas, por ejemplo, quiero buscar, no sé, tiendas de neumáticos, te pongo un ajá, ejemplo, y te ajá. busca todas las que están en categoría de neumáticos. Ujú. Pero luego que tienes esa lista de elementos, que dentro de esa misma lista de elementos tengas, no sé, arriba o en el subíndice o arriba, tengas unos botones que pongas neumáticos para autos, neumáticos para camionetas. Entonces, que Sí, te filtre, o sea, te elimine de ese listado ya mostrado, te elimine los que no formen parte de ese. am, podría ser con algunas funciones, pero no. mm, La mayoría de los casos, es que, o sea, normalmente Algolia lo recomiendo más para, o sea, porque si no podría simplemente hacer, guardar en la base de datos de aquí y hacer algunos for each, ¿no? Y filtrarlos o generar listas con los elementos y ocultar los que no coincidan con tu criterio, ¿no? Con alguna función. Normalmente cuando lo lanzas al Golia es porque tienes una cantidad un poquito más grande de elementos, ¿no? O sea, dígase, no tienes 10, sino puede ser que tengas 100 o tengas 1000. Ujú. Entonces, cuando vas a hacer tú una búsqueda de los de neumáticos, solamente te regresa cierta cantidad. Haz de cuenta que te regrese, no sé, 20 resultados. Entonces, si tú le pones todos los de neumáticos, pues no, lo ideal es que no te, o sea, por un tema de performance, lo ideal es que no te regrese no sé, imagínate, tienes 1000 elementos y 150 cumplen con el criterio de neumáticos. La idea no es que te regrese los 150, la idea es que te regrese tal vez 20, ¿no? Entonces te regresa 20 que cumplen con neumáticos. Y si tú lo filtras después por neumáticos todoterreno, entonces posiblemente entre esos 20 haya dos que cumplan con todoterreno, pero de los 1000 posiblemente haya 50, ¿no? Entonces, si Ujú. tú filtras solamente de la lista previamente regresada, pues obtendrías dos en vez de obtener 50, porque no te regresó la lista completa de un inicio. Y si vas a regresar desde un inicio la lista completa, entonces, pues no, a veces no tiene caso como para que ocupar el Golia, pues mejor podrías haber hecho una lógica de funciones para ocultar las cosas, pero normalmente el Golia te hace mejor un manejo, entonces mejor le vuelves a mandar otra consulta al Golia, ¿no? Y te lo regresa mejor de lo que tú podrías llegar a filtrar. Entiendo que es por ahorrarte una consulta al Golia, pero en la mayoría de los casos no es tan práctico. No le veo tanta practicidad, porque si ya, o sea, si te vas a traer un montón de elementos en una sola búsqueda, te va a pegar un poco al performance y aparte al final vas a tener que volver a hacer como otra lógica para ocultarlos. O sea, sí podrías hacerlo, porque podrías generar la lista, le pones o sea, lo metes dentro de una collections. Ujú. Bueno, aquí no, a ver, este no es un contenedor. O sea, lo metes dentro de aquí y lo metes dentro de una collections. Uh, Tú ya haces tu query de la base de datos, ¿no? O sea, ya haces como, bueno, esta es tu función. Bueno, imagínate que este no es un get database, ¿no? Es del Algolia. Entonces, Ajá. tú ya hiciste haces aquí bueno, fíjate, podrías agarrar y decir, el, ¿cómo sería? Los resultados que obtengas podrías guardarlos, por ejemplo, en la base de datos local, ¿no?
y guardarlos como en una ruta, ¿no? O sea, aquí y aquí guardas como toda la colección. Y después, en otro punto, podrías hacer un get a esa local y leerlos, ¿no? O sea, los mismos resultados que teniste allá. Y si hicieras algún filtro, podrías volver a hacer otro get y cuando hagas el add collections, aquí y acá, No, vale. podrías ponerle como alguna regla y ponerle aquí, no sé, is hidden, y aquí poner una lógica de decir, bueno, si no cumple con este así, y realmente la lista está completa, pero los elementos se ocultan los que no coinciden, ¿no? Como un subfiltrado. Exacto. Sí, podría ser, pero nada más que en la mayoría de los casos no sé, no. Habría tal vez alguna lógica, pero se me hace un tema a veces un poco dañino en performance a la aplicación y complicarte bastante la lógica por ahorrarte una query a Golia. No, te digo porque entonces, ¿cómo sería lo ideal para una lógica en el caso de que tú seas, o sea, la aplicación de Uber Eats y tú escojas restaurantes y luego quieras filtrar de los restaurantes, no sé, sushi o hamburguesas o... Le mandas el request hacia Algolia. Algolia te permite filtrar por 50,000 cosas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. O sea, de hecho es lo que veíamos. Ay, ¿con quién era? Era con David, ¿no? Creo. Que veíamos esa onda de todo lo que podías filtrar con Algolia. O sea, solamente vas concatenando que sea esto, and y esto, y or, y podría ser que sean de japoneses a menos de 5 kilómetros de mí y que no vendan postres y que su plato más caro sea de tanto y podrías hacer todo el filtrado y se lo mandas completo y Algolia te regresa el resultado en milisegundos. Ya. Sí, 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 sí. todo lo que se te ocurra que es filtrable, o sea, decir, quiero filtrar por proximidad, por gustos, por precios, por no sé, por favoritos, por los que más piden, por los que más tienen pedidos, por los que mejor calificación tienen y ordenarlos así. Todo eso se lo mandas en una sola consulta al Golia y al Golia te regresa ya ordenaditos, filtrados y ya, ¿no? O sea, eso Ya. te lo da Vaya. súper bien, sí, sí, sí. Perfecto. Gracias, Jonathan. Ya. Eh, Enzo. Hola Jonathan, buenas. Bien. Pregunta rápida nada más. He estado intentando desde un botón hacer un deslogueo de todos los usuarios con el get al user y luego hacer un logout, pero creo que no es la forma, ¿no? Porque no funciona. ¿Cómo? No. O sea, ¿cómo? ¿De sacar a todos los usuarios? Claro, desloguearlo en algún momento que se requiera, ¿no? No, es que no tenemos una opción todavía para eso. Yo lo que hice, Enzo, por si te sirve, es hacer un get de la base de datos a tiempo real de un estatus del usuario. Por lo menos en la parte del conductor, cuando los desactivan, los ponen como inactivos, esto es una base de datos leyendo a tiempo real siempre, y cuando entran al botón de conectarse o desconectarse, hago que si el administrador lo desactiva en ese momento, la base de datos está siempre leyendo a tiempo real, y cuando le ponen cambio de estatus, le hago el stop, lo saco de la query y le mando un logout. Sí, esa sería la mejor solución. Porque, o sea, realmente cuando haces los logouts, haces el logout solamente del usuario en el que estás actual. Así que aunque lo recorras, no funciona. Porque el logout no trae un input de qué usuario deslogueas. Entonces, tal vez sí, la mejor opción es eso que dice Oscar. Lo metes en algún parámetro en la base de datos y cuando cambia algún identificador, adentro, o sea, realmente el mismo usuario es el que se desloguea, ¿no? Tú no lo deslogueas. Pero bueno, tú lo que cambias es el valor de la base de datos y el usuario en cuanto lee ese valor se autodesloguea. Genial, sí, eso podría funcionar. Gracias Oscar igual, gracias Jonathan. Eso era por hoy, nada Sí, más. sí, sí, es la mejor opción. Sí, habrá que ver si, no sé, creo que sí se pueden matar las sesiones, pero no he investigado exactamente cómo sea. Lo que pasa es que con Fran estuvimos haciendo eso por el tema de que cuando hay algún desperfecto técnico o algo que no esté funcionando de manera rápida, le mandamos una pantalla al usuario diciendo que estamos como reparando la aplicación o algo así, pero como tú mencionaste que el usuario queda logueado,
no nos servía si es que solamente lo mandamos en el login. Tenemos que hacer alguna acción para desloguearlo y luego le mandamos la pantalla, ¿no? ¿Alguna acción para...? Exacto, un redirigir usuario. Claro. Igual en redirigir usuario puedes poner un estatus, lo deslogueas y cuando intentas loguearse de nuevo. Podrías ponerlo en el... La verdad es que también tener tantos real time no se me hace tan... o sea, los real time, la idea es que los manejaran con un poco más de reserva, porque dejas una conexión abierta entre el servidor y el teléfono. Entonces, pues ver si vale la pena. O sea, no digo que no, puede ser que haya lugares donde valga la pena, pero hay otros en los que simplemente podrías hacer, o sea, de decir, bueno, ¿sabes qué? Siempre que entre a la pantalla de en espera, en ese momento haces un get de la base de datos y verificas, y ya, pero uno solo, pero no te quedas escuchando, ¿no? Digo, obviamente el problema es que si estuvieras en esa pantalla y en ese momento te votan, pues no te sacaría, pero pues tal vez en la siguiente pantalla sí te sacaría, ¿no? Tal vez, bueno, sí puede ser. Fíjate, tal vez, fíjate, se me ocurre, tal vez una buena opción sería, ese sería un buen pretexto para esta función de trigger a process. Se podría ser un buen pretexto para esa función, ¿sabes? O sea, porque en esta tú podrías mandar llamar un proceso en otra aplicación. De logout para cualquiera. ¿Eh? No sé Primero si lo quise hacer con ese trigger process, pero Sí. no se puede. No, claro, porque está No muerta. funciona. Está muerta esta función. Pero ves que te decía que porque no había... Sí, pero podría ser una buena aplicación, ¿sí? Déjame platicarla. Ajá. Podría ser un buen pretexto. Habría que ver qué tal. Lo que pasa es que no estoy seguro, o sea, por ejemplo, lo que me queda duda de esta función es qué pasa si la aplicación está muerta, ¿no? O sea, de decir, si la app está, o sea, si tiene la aplicación cerrada y le lanzas un evento de logouts, tengo mis dudas si hay forma de que la mantengamos como en espera, como a ejecución de la función, y en cuanto se abra la aplicación, ejecute esto, ¿no? O sea, como que se quede esperando, porque no, mientras está en segundo plano no puedes hacer que ejecute cosas. Pero habría que ver, o sea, porque si funciona, si hay alguna forma en la que podamos como, pues sí, como digamos, meterla en espera, de decir, a ver, te vas a desloguear tú, y pues te dice, bueno, yo estoy cerrado, ¿no? Pero entonces en cuanto entre, que en ese momento, ¡pum!, lo dispare, ¿no? Eso sería bueno, nada más que hay que ver si técnicamente es viable. Sí, Ese sí. sería el ideal. Ese es el que tiene Uber Eats, el que hace eso, ¿no? Que cuando hay cuarentena o algo así, no importa la página en la que hayas estado, si la tenías en segundo plano, igual te lanza esa pantalla y te desbloquea de pasada. Más o menos, sí. Habría que ver. No, es que hay muchas posibles soluciones, ¿no? Entonces, habría que ver. Es que también, lo que pasa es que, bueno, también piensa que ellos pueden hacer como mucho desarrollo en el lado, o sea, perfectamente podrías hacerlo como en un, o sea, podrías enviar, esto que te digo de mandarle la señal y que se espere y que se ejecute o no, o sea, haciéndolo en un desarrollo, pues claro que lo puedes hacer, porque podrías enviarle en la process y que de salida te actualice a ti algo en la base de datos. Entonces se lo mandas y si no te contestó nada, después se lo vuelves a mandar y en cuanto se abra que te avise y, o sea, en desarrollo sí hay más formas, nada más que, o sea, el contenido dinámico que generamos, pues sí, es más, hay cosas que son mucho más complejas hacer aquí que allá. No quiere decir que no las podemos resolver, nada más que hay que ver como la mejor aproximación a resolverlo, cuidando el performance. Pero sí, yo creo que el trigger habría que ver si tenemos forma de hacer que se espere. Ahora, si la app está cerrada, es que si la app está cerrada no puedes hacer eso, aunque sí puedes enviar una notificación push. Pero bueno, si está cerrada, cuando se abra, o sea, eso es lo más fácil, porque si está cerrada, cuando se abra, aquí puedes ejecutar un proceso como de chequear todo ese tipo de cosas. Si el usuario está logueado, si no, si
si le llegó un aviso o así, ¿no? El problema no es cuando, creo que esto pues ya lo tienen claro resuelto, ¿no? El Sí, problema, eso ya lo hicimos. Sí, eso lo... el problema es cuando está en ese momento en la aplicación. Claro. O que Como, está ya viendo producto, o que está en el carrito o algo así, ¿no? sí, yo creo que sí, una buena respuesta sería con el Trigger Process. Ahí está, bueno, ya hay un buen pretexto para hacer que este funcione. De todas maneras, si la aplicación, o sea, y sí, y no fíjate, no necesitaría quedarse esperando, porque si la aplicación está cerrada, no importa que no se ejecute, porque sabes que si la aplicación está cerrada, cuando abra, va a ejecutarse tu otro proceso, y ya. Y este serviría solamente para cuando la app esté abierta y quieras mandar a ejecutar algo, sin tener que hacer un listen en tiempo real de la base de datos, ¿no? Ujú. Sí, sería una buena respuesta. Voy a platicarlo a ver si puede ser. Genial, queda pendiente. Ya, la función de Trigger a Process te lo va a agradecer, que no la matamos. Le salvaste la vida a esa función. Bueno, gracias, Jonathan. Bueno. Mira, Jonathan, una consulta que me hizo Bernardo, que no sé qué tanta, no sé qué tanta lógica o si se puede hacer, es que puedas limitar en el Add Collect cuántos elementos querés renderizar. Es que más bien no limitarías los objetos a renderizar, sino limitarías la consulta hacia esos objetos. O sea, por ejemplo, si viene de Algolia, pues ahí le envías en Algolia configuras el límite. Y si viene de la base de datos, aquí limitas a los primeros tantos o a los últimos tantos, de acuerdo al orden. ¿Cómo trabaja esta parte del get de la base de datos? Que nunca he entendido eso, nunca lo he usado. Solo he usado el order y el filter y el limit of fees y el limit más. Aquí si le pones, por ejemplo, 50, solamente te regresa a los primeros 50. Ok. Ahí le pones Okay. y ya te regresa una cantidad limitada. ¿El otro para qué sirve? Para los últimos 50. Lo que pasa es que si haces, solamente puedes ocupar uno al mismo tiempo. O sea, este o este. Pero entonces, haz de cuenta, imagínate que los ordenas por time order, ¿no? O sea, por su propiedad de time order, y le pones, a ver, ya los ordené o sea, si los ordené por esta propiedad, se ordenan del más pequeño al más grande. O sea, en este caso, si es por una marca de tiempo, sería del más viejo al más nuevo, ¿no? Entonces, si quieres los últimos 50 pedidos, pues le pones este de 50 y ya. Solamente que tienes que tener en cuenta, esto tiene que ver un poco con la estructura de la base de datos, porque para que esto te funcione, necesitarías tenerlo en una consulta limpia donde no estés ocupando el filtrado. Porque si estás ocupando el filtrado, si estás ocupando el filtrado, aquí le pondrías un negocio ID, ¿no? Y aquí le pondrías el ID del negocio. Y si le pones eso, pues esto pues te va a funcionar, pero vas a filtrar, va a ordenarlo en base a esto, entonces básicamente no vas a tener control sobre qué va a filtrar. O sea, necesitarías llegar a una consulta donde no tengas otra cosa más que el time pedido. O sea, ¿y cómo lograrías eso? Pues tienes que reestructurar un poquito tu base de datos. O sea, en vez de tener órdenes y todas las órdenes y aquí el ID del negocio, que así lo hacemos, pero aquí necesitas este filtrado. La otra forma sería tener como las órdenes, aquí tener el ID del negocio y aquí adentro tener las órdenes. Entonces, si hicieras así, aquí ya estarías filtrando por el ID del negocio. Y entonces aquí podrías tener el time pedido. Y si tienes esta estructura,
podrías traerte todas las órdenes sin necesidad de meterle ningún filtro. O sea, yo aquí sin meterle ningún filtro, me estoy trayendo todas las órdenes solamente de este negocio, pero porque están segmentadas las órdenes por negocio. Entonces, como aquí ya no estoy ocupando ningún filtro, ya puedo ordenarlas por time pedido y traerme, por ejemplo, los últimos 50 pedidos. Claro, pero en este caso esa consulta que le hice a Oscar surgía porque, De por la ejemplo, 10, de la fecha 10. las calificaciones, yo quería poner un apartado donde salieran los cinco más las 5 tiendas que más venden o las 5 tiendas que más, ¿me entiendes? Entonces, al poner un simple filtrado de calificaciones me iba a arrojar todos, pues todos los que tienen calificaciones de una categoría. Pero en el caso de que quería nada más mostrar 5, era el tema, pues, o 6 o 10 o lo que fuera, pues, los 5 primeros o los 10 primeros, era el tema, pero ahí sí tengo que hacer doble filtrado. Sí, ahora tal vez podrías, no sé, o sea, para eso, digo, tampoco es como que quieras como hacerlo así como en este momento, ¿no? Si alguien acaba de vender una más, que se vaya arriba de la otra, ¿no? Normalmente es como de, bueno, una vez al día actualizo y veo cuáles son las que 5 tienen más pedidos, ¿no? Entonces, eso pues podrías hacerlo en una process con calma, una vez al día, en el servidor, y pues traerte todas las tiendas, de ahí pues aventarte un for each, irlas comparando y algo así, ¿no? O sea, ir haciendo como poco a poco, ir comparando todas, ordenarlas, saber cuáles son las que venden más y guardarlas en otro lado, o guardarles una etiqueta o algo así. Ya. Sí, sí, ya. O sea, y esto lo corres en un on-cloud y lo corres una vez al día o algo así. Digo, esto si lo haces aquí, si lo haces en Algolia, sí puedes mandar a pedir el filtro, ¿no? Pero bueno, si lo quisieras hacer con pura base de datos aquí, pues no lo haces así como cada vez y cada que el usuario entra y a cada momento, sino es un proceso. O sea, nada más consulta las que tengan como una etiqueta de las 5 principales. Y esa etiqueta pues la puedes generar dinámicamente, pero pues no la generas en ese momento, sino, pues no sé, o cada hora o no sé, cada cierto tiempo corres ese chequeo y actualizas, ¿no? O sea, no tan... Pero actualizaría un Puedes indicador de actualizar, posición o puedes algo así. actualizar una columna, darle una propiedad y ponerle destacada, sí, y ya, ¿no? Entonces recorres todas, a todas les quitas la palabra destacada, vas comparando una por una, o sea, le metes aquí todas las colecciones, todos los negocios, y agarras y empiezas a... Yo creo que, es más, creo que había una función para eso directamente. Concat the bones, objective, random, prayer, set interval. Jonathan, esa source in object, ¿para qué sirve? No tengo idea. Pues para buscar algo en un objeto, supongo, pero no sé quién la agregó esta, la verdad. Sí la vi el otro día, pero no sé. Pues parece que le envías un objeto. O sea, le podrías enviar esto. No. Oh, a ver, mi teoría. Claro, yo creo que ha de ser una búsqueda recursiva dentro del objeto. O sea, podrías buscar, por ejemplo, imagínate que tienes, sí, ha de servir para eso. No, nunca la he probado, ¿eh? Pero ha de servir para esto. Ha de servir para que, o sea, si aquí tú tienes varios, estos así, y que buscaras los de dirección 1 que coincidieran con este valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pad sería dirección, o sea, como lo que Sí, decía, porque si funcionara eso, ahí está la respuesta. más o menos, porque no, o sea, no son valores aproximados. O sea, esto funciona para valores exactos. Entonces, el problema es que cuando haces la búsqueda, o sea, es más, yo creo que esto sí te va a regresar el resultado. El problema es que si haces esto, no te va a regresar el resultado. Porque funciona para coincidencias exactas, ¿no? O si hicieras
esto tampoco te regresaría el resultado, ¿no? Eso es muy difícil de hacer en lógica. O sea, por eso Algolia es tan bueno, porque ellos pueden resolver esto. Entonces, esto debe servir como para eso. Y si te has de arrojar algo. No sé, pero más o menos es como para robarte un for each. Pero bueno, no te serviría para compararlos, para saber cuáles son los que están en el top. Para saber cuáles son los que están en el top, tendrías que agarrar y ya una vez que leíste todos los restaurantes, necesitarías recorrer todos los restaurantes y ya tendrías sus calificaciones, quiero pensar. Entonces, agarrarías, ¿cómo sería? Tendrías que ir comparando, es que tendrías que hacer un order by. No es cierto. ¿Sabes qué? Podrías hacer una sola consulta. O sea, si aquí tú tuvieras su calificación o si tuvieras sus pedidos, por ejemplo, que esto cada vez que alguien le hiciera un pedido pudieses sumarlo, ¿no? Y entonces podrías consultar todos los restaurantes, ordenarlos por pedidos, por ejemplo, y limitarlo a los últimos 5, ¿no? Porque siempre te lo ordena de menor a mayor. Entonces, si lo limitas a los últimos 5, entonces, pues te va a mostrar como los 5 que más venden. Los 5 que más venden, ¿no? Y ya. Y ya que lo hiciste así, pues le das un for each y le pones alguna etiqueta o algo así, ¿no? O sea, le lanzas acá, le lanzas la data que te entregue esta cosa y en cada iteración guardas y guardarías acá y le guardas alguna propiedad a esos, ¿no? Y ya. O sea, ya le metes acá y ya, y bueno, ahí están tus restaurantes y al que coincida con la key y ya le muevas ahí destacado, ¿no? Y ya le mandarías ahí algo así como de, sí, este está destacado y ya, ¿no? Previamente tal vez tendrías que hacer una consulta a todos, hacer o sea, que te regresara a todos y hacer este mismo for each y quitarles a todos la propiedad, ¿no? Para quitar los destacados anteriores y meter nuevos y algo así. Puede ser. Más o menos. Sí, sí. Listo. Bueno, ni siquiera necesitarías consultar todos para quitarles a todos la señal, sino simplemente al inicio consultarías todos los que estén como destacados y a cada uno se lo quitas, o sea, para que no tengas ninguno destacado. Después haces otra consulta donde ordenas y tienes a los demás ventas y a cada uno de ellos los vuelves a poner como destacados y ya. ¿Sí? Listo. Gracias. Puede ser. Va. ¿Listo? Sin duda. Yo tengo una cuestión desde hace muchas semanas que me tiene en la cabeza y la voy a hacer porque creo que es el momento. Jonathan, las funciones se me han borrado. O sea, pero funciones evidentemente que se han borrado de alguna forma, que no fui yo. Te lo digo porque, por ejemplo, el proyecto, no sé, el driver, conectarme. O sea, le toco el botón de conectarme o en línea, ponerme en línea y no tiene función. O sea, algo que evidentemente tenía todo su proceso y está en blanco. Entonces yo le escribí, yo llamé a Oscar y le dije, Oscar, ¿qué posibilidades tengo yo como un tercero de ingresar al proyecto de otra persona y modificarlo si no está en los miembros, en editores? Entonces me quedó como esa duda porque ustedes obviamente, porque ustedes son tienen permisos para todo, pues obviamente, pero un tercero, o sea, alguien que no forme parte de APA, si tiene mi código de mi proyecto. No, en teoría eso es imposible. Es más, ni siquiera es seguridad de código, está a nivel base de datos, o sea, ni siquiera la base de datos te responde nada. Si tú no estás como editor, ni siquiera puedes abrirlo. Si te envío el link de mi proyecto, no puedes abrirlo. ¿Y qué pasaría ahí, Jonathan, que se me han borrado en varias ocasiones? Está muy raro. Eso sí es algo
No sé, pero algo has de haber hecho por ahí, pero no pasa, ¿no? Suele pasar porque también me ha pasado, inclusive hace como 2 días se me borró una plantilla completa. Es que por eso le pregunto, porque el mismo Oscar también no sé si me voy a tomar el atrevimiento de también A mí me pasó también, me pasó, me borraron funciones y incluso por eso borré a todos de editor, a todos, Sí, porque se me borraron unas funciones y las tuve que volver a rehacer, pues se borraron borradas. Como que alguien entró, le dio delete y ya ahí. o sea, sí, si los tienes como editores puede ser, pero si no tienes a alguien como editor, eh, pues no hay forma. O sea, si no tienes a nadie más, no, o sea, no hay una forma de que alguien más entre. O sea, ni siquiera es como de, bueno, y logró entrar, o sea, o sea, no hay forma de, toda tu aplicación, o sea, de lo que han visto acá, por ejemplo, que luego les muestro acá de lo que vamos haciendo en Firebase, toda tu aplicación es un solo JSON, o sea, es como si fuera datos en una base de datos. Y las reglas de seguridad que están aquí son con base al usuario autenticado. Entonces, no hay forma de que si tú no eres el dueño de esta aplicación, no hay forma ni siquiera, ni deja tú eliminarlas, ni siquiera puedes ver nada ni nada relacionado, ni hay forma humana de entrar y ver algo de la aplicación, ni verla, ni modificarla para nada, pero ni siquiera verla, no te va a regresar nada. No, ni aunque hicieras un ataque y te sacaras todo el código y descifraras todo, porque no hay nada ahí que te haga entrar. O sea, es un nivel de seguridad a nivel base de datos. Entonces, y a nivel de plata, si los y a tienes, nivel, si los tienes como editores, pues sí, no hay nada que hacer porque tienen permisos para entrar. claro. Pero si no tienes a nadie más como editor, eh, no hay forma de borrarla. O sea, es, Y a nivel de plataforma es imposible también que ocurra algo, no sé, digo, no sé. no sé, o sea, aunque editemos la plataforma, nunca se modifica nada hacia abajo. O sea, una cosa son las actualizaciones en la plataforma, pero nunca modificamos nada en la base de datos. O sea, de hecho, las estructuras de base de datos llevamos como 2 años, no más, yo creo que sí, un poco más de 2 años, que ya nunca se modificó. O sea, hubo un tiempo en el que se modificaban estructuras, pero ya, o sea, ya quedó eso súper estable, nunca se ha movido la estructura de la base de datos. Entonces, y aparte cuando se movía estructura de la base de datos, pues de plano tronaban cosas. Claro. Pero no sé, no. Ahora todo ni el previsualizador ni el editor, el que se actualicen tienen que ver con la base de datos directamente. Entonces, o sea, al final, digamos, está dividida en tres partes. Una cosa es como tu base de datos y otra cosa son el previsualizador y el editor. El previsualizador solamente lee y el editor lee y escribe. Pero yo lo actualizo como el editor, pero no es como que entres y diga, voy a empezar a borrar funciones. O sea, salvo que tú le aprietes, pues hace el borrado, pero al principio solamente lee y solamente ve las funciones que estén ahí. O sea, solamente consulta lo que está en la base de datos y no ejecuta cosas sin que tú interactúes con los elementos, ¿no? Entonces, no sé, normalmente, o sea, digo eso porque es como de lo que más he visto. Bueno, ya ahorita ya no lo hacemos, porque, bueno, ya hay menos control y sería, bueno, son muchos, entonces sería difícil. Pero algo que hacíamos antes mucho era, de hecho, hasta todavía cuando movíamos la base de datos, grabábamos las sesiones, tenemos hay una plataforma que te permite estar grabando las sesiones, o sea, poder ver todo lo que le das clic. Y siempre que, no, es que no, poníamos ahí la grabación y se veía en qué punto le daba y, es que lo apreté sin querer, yo creo, ¿no? Y, o sea, cosas así. O lugares en los que nunca hubo una función, que también puede pasar, o sea, que digas, bueno, pero aquí no, digo, a veces llega a pasar, por ejemplo, en cosas así, no sé, que me ha tocado, que haz de cuenta que agarran y tienes, por ejemplo, aquí un contenedor y tienes el botón o algo así, y entonces las funciones estaban aquí, pero no estaban acá. Entonces, pues, lo digo, aquí está muy obvio, ¿no?
pero a veces tienes como dos elementos y dices, aquí como no hay nada, y empiezan a agregar todas las funciones así. Y en algún momento le das clic a algo, pues le dices, pues es que aquí tenías todas tus funciones. Oh, sí. Entonces, entonces no estaban acá, sino estaban en el otro elemento, o cosas así, o cosas de que volviste a agregar la página y las funciones. Pero mira, bueno, por lo menos los elementos que me ahorraron a mí, o sea, las funciones, o sea, no eran ni funciones dependientes de un botón, sino que eran funciones dentro de otras funciones. Es como por decirte, en el carrito teníamos pago en efectivo y pago con tarjeta. Se me borró todo lo de pago en efectivo, pero todo lo de pago en tarjeta quedó. Esto es, o sea, ¿cuántas temporadas? O sea, es que sí, bueno, es que sí, o sea, sí, eso, o sea, de la explicación más fácil casi siempre es la correcta, entonces ahí quizás lo más posible es que alguien, no sé, estaba probando algo y se voló esa parte, ¿no? Pero sí, o sea, no se borran funciones así, no pasa, pero no, o sea, es más, no le encuentro yo ninguna explicación, no hay ninguna explicación técnica posible. O sea, no es... Hay cosas que puedo dudar un poco más que les digo, bueno, esto puede llegar o salvo extrañas circunstancias. Eso no es completamente imposible. Es imposible a un punto, ni siquiera tiene que ver con la programación, es a un nivel de base de datos que no está ahí. Entonces, bueno, siempre que nos pidan, pues se puede regresar, pero incluso, o sea, podemos regresar porque tenemos respaldos diarios, ¿no? Entonces todo el tiempo tenemos respaldos. Ya no puedes regresar unas horas porque nada más es un respaldo al día, pero sí podemos regresar al respaldo, no sé, de algún día pasado. Pero bueno, siempre va ligado a alguna otra cosa humana, en la plataforma no se borran funciones, nunca se borran, no hay forma. No hay nada, no hay nada, no hay un proceso para borrar, ni siquiera podríamos hacerlo nosotros. O sea, no podría yo empezar a borrar cosas en proyectos, ni aunque quisiera, habría que hacer todo un desarrollo para poderlo hacer, ¿no? Y menos de forma aleatoria, ¿no? Que aparte es lo que más reportan, de que llega a ser como de, sí, es que de aquí esta parte. Normalmente es o porque le metiste mano ahí o porque en alguna parte de la lógica, o sea, son muchas cosas que hay que mantener como en mente mientras estás haciendo la aplicación y ejecutando y clics y todo. Y pues, no sé, se puede llegar a... puede llegar, tienes aquí el manejo de versiones para poderte regresar a alguna pasada por si crees que por ahí... Estas son copias que se hacen de todo lo que... O sea, cada 30 movimientos generas una versión. Y pues, no sé, ahí están, pero sí, fuera del mismo usuario, solamente los únicos que pueden gestionar algo en la base de datos son los que están como editores o nosotros como administradores. Y fuera de eso, pues no hay forma ni siquiera ni de leer ni de nada, nadie puede hacer nada a un nivel de seguridad muy alto, o sea, es literalmente imposible hacer algo en una aplicación de no ser los mismos editores o nosotros como administradores. Y digo, si en algo nos equivocamos en más como administradores, sería en volarnos un proyecto completo, pero no en entrar a eliminar alguna función, ¿no? O sea, si algo nos equivocamos, pues nos volaríamos el proyecto completo. Y pues las otras... Podría ser, ¿Podría ser también qué? podría ser como el navegador, ¿cierto? No, pero es que no entendería, o sea, el navegador no... Algo que podría llegar a pasar también, eso puede ser que te pueda llegar a pasar mientras estás trabajando, aunque ya le metimos la alerta de connection lost, pero no sé si tu conexión está como súper intermitente y entonces no alcanzamos a detectar que se perdió la conexión y entonces sigues trabajando y hay un punto en el que eso ya no se está sincronizando. Puede llegar a pasar, pero si tienes el previsualizador y lo estás viendo en el previsualizador, o sea, la única forma en la que llegue del editor al previsualizador es porque pasó por la base de datos. Entonces, si llegó al previsualizador, tuvo que pasar por la base de datos, no se pudo haber dejado de sincronizar, ¿no? Pero sí pasa que le estás editando
y que en ese momento no lo ves en el previsualizador y lo recargas y recargas la página y ya no tienes eso, pero porque en algún momento se perdió, que estamos, digo, pero ahí normalmente cuando se pierde te aparece el mensajito de connection lost y ya porque cuando intentamos recrearlo, aunque sí hay situaciones en las que no, pero es porque no sé, o sea, situaciones hay en las que dejó de sincronizarse o así, pero si ya tenías algo, las funciones no se borran solas, no, nunca, jamás, jamás, no hay forma, ni motivo, ni no hay nada para que se borre solo algo. Casi, Porque, de hecho, no casi siempre, sino, bueno, casi siempre porque me refiero a hay varias, o sea, que alguien le haya dado clic o que otro editor o así, pero de lo más usual que me ha pasado es que es un tema de que pues no sé, como esta cosa, no sé si han visto, luego hasta se aventan como sus memes de algo que le llaman efecto Mandela o algo así como del colectivo, o sea, cosas que te engaña el cerebro de pensar que algo estaba y no estaba, pero porque, pues no sé, o lo hice en otra aplicación y después pues pensé que estaba en esta, o lo había modificado acá y lo eliminé, cosas así que te engaña como la mente y es como de, ay, pero yo ya lo tenía y después, digo, y si te hiciéramos acá como hipnosis, tal vez es como de, ah, no, sí, esto había pasado, ¿no? Pero bueno, es más un tema de, como un tema de confusión, así, pero sí, ¿no? Es virtualmente imposible, no se puede. porque yo hace 2 días, a mí me pasó, estábamos todos conectados. Yo estaba revisando mi aplicación, apenas estaba entrando porque no había entrado a editarla. Y estábamos ahí en tiempo real, se me borró una plantilla completica. Y pues de editores solamente tenía a Oscar y a ti, Una a los pantalla dos. o una app completa. No, una plantilla de Una pantalla. y que, Se le y borró que, una plantilla completa, o sea, una de esas ventanas. una ventana así. Pues que algo Y hay que, así. hay computadoras o navegadores. Por ejemplo, en mi caso yo no puedo recuperar las versiones anteriores. Tocó pedirle ayuda O a sea, Oscar de que me hiciera el favor. aquí no te deja. ¿O cómo? No, ya no las carga. ¿Pero qué te aparece o qué? O sea, aparece como si sí fuera cargado exitosamente. Le doy a actualizar al navegador, a todo, pero no. Ahí. Sí, y aparece amarillito. Así aparece ese LED. Y le doy a actualizar y no pasa nada. Tocó pedirle el favor a Oscar de que me hiciera la recuperación ahí y ahí sí volvió a aparecer Pero la ya, ventana. o sea, pero a ver, haz de cuenta. A ver, entra y nada más para saber si es, o sea, por ejemplo, eso que dices, ¿no? De navegador o así. O sea, entonces, Jonathan, una consulta. Te mandé una foto que mandó un usuario ayer que le parecía ese error, pero cuando yo entré a la app de él y verifiqué, ya no le aparecía ese error y ya no le volvió a aparecer, solo estuvo como unas 2 horas apareciendo el error, no se modificó ni se editó absolutamente nada, después de las 2 horas se quitó ese error el solito y hasta no, el sol de hoy sigue probando y ya no tiene ese error. hay una página que estaba, pues, ese de Invalid Target Page, es que antes les mandábamos llamar como o sea, mandaba una página en blanco, pero luego era un poquito confuso. Entonces, esos de Invalid Target Page aparece cuando haces esto, cuando haces un push o un replace y no hay nada. Entonces, cosas que puede llegar a pasar, habrá que revisar las funciones. O sea, tal vez hay cierta, o sea, en una de sus funciones, adentro de una de sus funciones, sigue habiendo un push screen inválido. Pero lo que les digo de eso es que hay muchos caminos. O sea, por ejemplo, en esa página puedes estar haciendo un get y una actualización y un replace y bla, 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 y un camino aquí, otro acá, y otro acá, y otro acá, y otro acá, ¿no? Y entonces, si pediste un taxi, pero el usuario estaba logueado, pero canceló el pedido, pero sí resultó cosas en la base de datos, o sea, llegas a un camino y en uno de esos caminos, al final de uno de esos caminos, tiene un push screen o tiene un replace screen sin definir, ¿no? Y eso es lo que le arrojó. Pero bueno, cuando se vuelve a regresar y vuelve a entrar y así, recorrió otro camino. Entonces, en el otro camino puede ser que no.
pero si le apareció es que hay un lugar, hay un camino, hay una línea donde si la sigues te va a volver a aparecer. Eso normalmente es lo que más, o sea, es de lo más común que pasa cuando dicen, es que mi aplicación funcionaba perfectamente ayer o cuando así y ya no. Y normalmente lo que pasa, o sea, porque eso pasa en AppHive y pasa en código y pasa en todos lados, es que hay muchos caminos posibles. O sea, de cada aplicación, si te pusieras a hacer en una hojita un diagrama de flujo de cada camino posible, si el usuario estaba logueado, si no estaba logueado, si había destino, no había destino, había horarios, no había horarios, la distancia era más que esto, era menos que esto, llegaba, no llegaba, cancelaba, volvía a pedir, llegaba la notificación, llegaba la oportunidad, si llegaba, no llegaba, la cancelaba, regresaba. O sea, si te pusieras a hacer un diagrama de alguna app, o sea, de un Uber, te puedes encontrar 500 caminos distintos. Y el problema es que normalmente no recorres todos. Entonces, recorres algunos y algo cambia. Y cuando recorres otro, recorres un camino que no habías recorrido, porque pues es que era un usuario que estaba logueado con Gmail, pero ya tenía teléfono y otro no. Y entonces cuando pidió el teléfono para enviarlo, ya hacía un condicional y regresaba. Entonces recorres uno de esos caminos que no habías recorrido y te genera error, ¿no? Y es, bueno, pero es que esto yo ya lo había probado un montón de veces. Sí, pero habías probado, ¿cuántas veces lo probaste? 100 veces, sí. Y de esas 100 veces te aseguro que probaste 10 caminos distintos, pero tienes 500 caminos distintos. Entonces hay caminos que no has recorrido. Entonces cuando llegas a un camino que lo recorres, pues algo truena y es como de, pero esto funcionaba perfectamente. Pues no, es código, es código, no se modifica, las secuencias ahí están, son las mismas, es un sistema, son ceros y unos. Nada más que las condiciones cambian, haces que te vayas por un camino distinto y al final de esa ruta está un hoyo, que es este. O sea, tienes, imagínate un montón de caminos físicos entre dos puntos y hay caminos que tienen agujeros. Entonces, pues sí, puede ser que tú hayas ido y venido muchas veces por unos caminos, pero cuando empiezas a caminar por otro, te caes. Y dices, pues sí, o sea, la única forma es estar probando y probando y probando y probando caminos. Ahora, estoy seguro que nadie de ninguna app que hayamos hecho ni jamás ha recorrido todos los caminos posibles de esa aplicación, porque la lógica es muy larga. O sea, el hacer pruebas de todas las posibilidades, que son un montón. O sea, a cada paso de cualquier aplicación que me enseñes, te puedo enseñar una posibilidad tras otra. Y cada una mezclada con otras posibilidades te genera nuevas posibilidades. Entonces, o sea, 500 me estoy portando decente. Son un montón de posibles caminos. Entonces, pues es muy difícil saber exactamente cuándo algo. Y eso, pues, me fallaba y después desapareció, revísalo. Hay un camino, hay algo roto ahí en alguna de las rutas. Y más, si estás completamente seguro que no le moviste nada, hay un camino roto. Entonces, oye, me funcionaba y ya no me funciona. Algo cambió. Oye, pero mi app ya la había probado un montón de veces y después compilada, sí, revisa los datos de la... O sea, aparte de todos los caminos de las funciones, puede ser que los datos sean distintos. Aquí mismo hemos visto varios casos en los cuales, bueno, es que aquí me funcionaba con este producto y con este no. Y así, bueno, este producto tenía variaciones, este no, este tenía precios en sus variaciones, este no tenía precios en sus variaciones. Este tenía 5 variaciones y en 2 no tenía precio, este tenía 5 variaciones y en todas tenía precio. Y esto lo agregaste al carrito, y este lo agregaste al carrito con variaciones, y este sin variaciones, y este con variaciones que valían 0. Entonces, cuando sumaron eran distintas. ¡Pum! ¿No? Es un universo. Es imposible recorrer todas las posibilidades. Entonces, nada más es como de, a ver, calma, vamos a intentar recrearlo. O sea, en la misma, lo que les decía de estos errores en rojo, estos errores que luego les aparecen en las pantallas en rojo, justamente es lo mismo que nos pasa a nosotros. Hay un montón de caminos y no sé, hay un camino, hay una serie de pasos que alguien hace, no sé cómo carajos lo hace, que mete dentro de un texto, mete una variable, cosa que, o sea, no sé, o sea, no tengo la menor idea, pero lo he encontrado porque al final logran hacerlo. Entonces, no entiendo, pero sí, es un camino y seguramente es recrearlo. Por ejemplo, otro de los que siempre encontraba el otro día que estábamos probando, me di cuenta que, ves que les decía, agregan o sea, dijeras, pues es que los botones con iconos sí funcionan. Sí, pero fíjate, si yo le doy añadir icono, selecciono el icono y me salgo, ¡pum! Ya no está el icono, ¿viste? Es un camino distinto. Oye, ¿los botones con iconos siempre me han funcionado? Sí, podrían jurar en desarrollo que siempre habían funcionado. Pero fíjate, aquí tiene activado un icono y no tiene un icono.
¿Por qué? Porque el camino fue seleccionar el icono y salirme de la ventana. ¿Y qué hace eso? Pues que cuando yo recargue la aplicación, va a tronar esa pantalla. Porque pues, es un camino en el cual pues hace que truene, ¿no? Porque no tenía un icono asociado. Al mismo tiempo lo tiene habilitado, pero no tiene un icono asociado. Entonces, pues sí, todo un rollo identificar cómo demonios puedes agregar un botón con un icono sin el icono. Pero es uno de los posibles caminos. O sea, tienes que seguir como los pasos y sí, siempre se pueden recrear. Nada más que está difícil. O sea, aquí pues lo pude haber probado un montón de veces y lo intentaba así y lo quitaba y lo ponía muy rápido y lo movía y lo metía a otra ventana y agregaba un montón de botones y nada. Pero pues sí, o sea, si encuentras los pasos para recrear el error, te das cuenta. Y entonces, oye, ¿por qué unas pantallas fallaban y otras no? Pues por eso, porque hacían algo distinto. Una pequeña cosa, fíjate cómo un pequeño paso puede cambiar la secuencia y es un camino más sin recorrer. Entonces, pues eso es lo que pasa en las apps. Entonces, es muy normal. Nada más que pues sí ahí es no caer como no empezar a creer en mala suerte y hechicería. Fantasma. Y nada más agarrar y decir, a ver, calma, analicemos. Y intentar recrear paso a paso, a ver qué hicimos distinto, a ver otra vez, a ver qué está involucrado en esta pantalla. Un tema 100% analítico, 100%, lo que les decía, bueno, lo de Partners Juniors, analítico, desglosarlo en pequeñas partecitas y tratar de analizarlas y ir viendo qué falla y parte a parte, y no tratarlo de ver como un todo, porque si intentas verlo como un todo, si intentas ver la aplicación falla, son tantas las variables involucradas que pues no, nunca, y vas a entrar en un caos y vas a decir, no, es que a veces sí, a veces sí, a veces no, es mágica. No sucede. La realidad es que no es así. Nada más entenderlo, en tratar de ver los pasos, ir revisando, seguir los pasos y más, o sea, una, pues tratar de descartar errores humanos como eso, tus editores, demás, y otra, pues intentar recrear los pasos y ya. O sea, si hay algo que es 100% seguro en las apps, es que no es como que a veces hacen algo y otras veces no. No. Siempre que hagas las mismas causas, vas a tener los mismos efectos. Siempre. 1 más 1 son 2 y se acabó. Pero si sumaste 1 más 2, vas a tener 3 y cosas así. El problema es que tienes que probar un montón de números. Y ahora tampoco, pues, digo, es imposible acabar probando todo. Es algo muy complejo. Pero pues paso a paso y decir, pues mira, más o menos el error va en esta página. Ese error, por lo menos es como de, a ver, ya te estoy diciendo que el error es por un run place o por un push de una página que no existe. Entonces intenta buscarlo ahí, intenta volver a hacer que pase, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué pasó distinto? ¿Ya tenía la sesión? ¿No tenía la sesión? Tratarlo de así. Y si no, pues en el momento en el que alguien lo encuentre, o sea, que eso también es lo más valioso, que es cuando así lo prueban y en el momento de genera el error, es alto, congela tu mente, intenta recrear los pasos que hiciste unos segundos atrás, ¿no? Entonces, en ese momento, congélate. Olvídate de todo lo que está en el mundo e intenta seguir tus pasos de nuevo hacia atrás. Y ya, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que les explicaba ahorita del botón, esto es algo que pasaba en un montón de proyectos y yo intenté preguntar 1000 veces así, güey, ¿qué hiciste? Dime qué hiciste. No, pues nada, yo no. Pues, ¿cómo no? Lo que hiciste fue esto, esto y esto. Esos fueron los 3 pasos que hiciste. Pero pues yo te pregunté 1000 veces, le preguntamos a decenas de usuarios y nada. No, sí, claro, hiciste esto, pero el problema es que en su mente no logras como retener en ese momento de, sí, abrí la ventana y no elegí ningún icono, ¿no? Eso obviamente lo resolvería. Pero bueno, es muy difícil porque no es la mayor parte del tiempo que ocupamos todo esto, no tienes como todos los sentidos en ese momento para saber qué estás haciendo a cada paso. Empiezas a hacer cosas en automático y más cuando recorriste el camino decenas y decenas y decenas de veces, pues empiezas a hacer más cosas en automático. Le das clic y le das clic y le das clic acá, pero pues se lo das a otro usuario y no le funciona, que eso también es súper común. O sea, de hecho es de lo que esperaría, que si tú hiciste algo, al primer usuario que se lo des, va a hacer que falle. Porque vas a decir, pero ¿cómo? Yo lo probé un montón de veces. Sí, porque él ya cambió las condiciones, porque él se registró con otra cuenta,
esa cuenta no tenía dada de alta una dirección y llegaste a la página sin dirección y no tenías el precio, pero si calculabas el precio sin una dirección, la distancia no te daba, y si el producto que eligió tenía una variación y cuando agregó el producto no le puse un precio, entonces puede pasar y bla, 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 bla. Y un montón de cosas sin resolver, así eso. Pero pues eso, así se vive, así se vive. Jonathan, y otra cosita que le he dado a la cabeza, el tema de la versión de la app. ¿Dónde se guardaría la versión de la aplicación que descargaría el usuario? Porque no me quedó claro el tema de, o sea, yo sé que guardar en la base de datos y cada vez que inicie o que lo Ajá. ponga en una pantalla específica donde sé que el usuario va a pasar, que verifique, pero el número de la versión, ¿dónde quedaría grabado? Porque... Tú lo guardas donde quieras. O sea, por ejemplo, aquí yo agarro y hago un get, ajá, de la base de datos, y aquí tengo versión actual, ¿ok? Ahí está. Y aquí es versión. Ya. Y ahí, pon tú, yo lo leo de acá, y yo aquí en versión tengo ahí en 0, y tengo mi versión 12. ¿Por qué 12? Y puedes ponerle 15, y puedes ponerle 20, puedes ponerle lo que tú quieras. Digo, obviamente, pues trata de llevar un control, ¿no? Del número. Pues ya ahí le pongo 12. Ya. Entonces leo la versión 12, y aquí, en esta pantalla, hago un condicional. Y comparo 12 en número versus la versión, ¿no? Y ya, ¿es igual o no? Ok, listo. Esto ya quedó en un número fijo, quedó implantado una vez que se compile la aplicación. La siguiente vez que yo vaya a compilar, tengo que acordarme de entrar aquí y modificar este a 13. Ajá. Y compilo y la mando. Y ya que diga, ya se publicó, entonces yo en mi pequeña basecita de datos voy a entrar y voy a modificarla aquí y le voy a poner, pues ahora yo ya sé que ya está la 13 en tienda, entonces le pongo 13 y la guardo. Y ya. Y algo que puedes hacer, digo, no exactamente hacer un igual, sino decir, si tu versión es mayor o igual a la que mayor o igual a la que está publicada, ¿no? Pues vas bien, ¿no? Entonces, pues ya. Y con eso, pues ya los bloqueo. Entonces, aquí tú te inventas el número que quieras y aquí tú te inventas el número que quieras. Nada más es un punto de control. Y tú cada vez que compilas le pones el número y le pones el número que quieras. Si hay un tema de versionado real en las aplicaciones, o sea, sí versionamos las aplicaciones, nada más que ahorita habrá que ver si en algún momento podemos agregar alguna variable para que accedas a la versión, para que no tengas que modificarla como a mano. Puede llegar a ser. Pero la verdad es que no está dentro del top priorities, pero puede llegar a No, ser. claro, y así soluciona. Lo que pasa es que no se me hacía claro cómo era el tema de la versión, dónde quedaba ubicada la versión que descargaba el usuario. Pues, o sea, claro, ahí ya lo estoy forzando a que cada vez que al compilarla se va a compilar con ese 13, por decirlo así. Exactamente. Entonces, cuando compiles la que sigue, va a compilarse con la 14. Y ya, nada más un punto donde te acuerdes de, bueno, aquí le voy a modificar la versión, ¿no? Claro. Y ya. De hecho, ahorita pensando en eso, siempre he pensado, habría que ver, siempre he pensado en tener variables como globales, aunque la verdad es que también, bueno, no ha progresado demasiado la idea porque yo quiero una variable global, pero pues siempre la razón es, pues mételo en la base de datos, ¿no? ¿Para qué quieres la variable global? Y pues sí, y diciendo, pues si hay una alternativa en base de datos y siguiendo nuestra filosofía de menos es más, entonces sería una opción duplicada, ¿no? Entonces, por eso no. Pero bueno, pues así lo resuelves y ya nada más modificas ahí tu variable. Esto lo puedes meter en una process y ya. ¿Vale? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces, pues suerte con las apps. Revisen cosas. Vas a dejar entregables hoy. Deja entregables ya, Junior. Bueno, hoy vamos a dar como la intro de lo que vamos a estar haciendo. El miércoles ya quedan, o sea, la idea es que los entregables los tengan, o sea, para que también quien está ocupado en otras cosas o así, pues tengan el resto, o sea, jueves, viernes, sábado, domingo para hacerlos, ¿no? Entonces sí, o sea, digo, vamos a dar como la intro, pero no, la idea no es como que en ese
si no es como que me los entregues para mañana, porque pues habrá quien no tenga como chance de hacerlo. Y pues mejor que tengan oportunidad y más tiempo. Entonces vamos a ver hoy como la intro, más o menos a qué se va a estar haciendo. Ya más o menos van a ir viendo qué es lo que se va a entregar, pero ya el miércoles pues ya quedan los parámetros de esto tienes que entregar y tiene que cumplir con estos requisitos y aquí es donde se va a entregar y tienes hasta el siguiente el lunes para que tengan chance. Ahorita va a estar leve, va a estar bastante leve. Nada más es para la práctica, para ver quiénes entregan, para ver cómo lo entregan y ver que se ha revisado y así, ¿no? Y ya dependiendo de eso, pues ya vamos subiéndole, pero vamos leve, ¿no? No se preocupe, se va a ir poniendo. O sea, si tengo. Es que, mira, vamos a medir. O sea, si de lo que deje ahorita, pues nada más me lo entrega, no sé, 50 o 30 o así, pues no puedo subir después tanto, porque pues si subo un poquito, pues me quedo sin nadie, ¿no? Pero si entregan mucho, entonces pues voy a subir hasta que entreguen menos, hasta que ya menos puedan hacerlo, ¿no? Lo pongo más difícil. O sea, la verdad es que sí quiero ir quitando varios para centrarme en quienes logren sacarlo mejor. Pero bueno, va a depender mucho de cómo se vaya comportando como el colectivo para ir subiendo el nivel, ¿no? Pues, Genial, eso está bueno. Está bueno. Sí, la idea es llegar a un número pequeño, pero bueno, sí, tengo que ir subiéndolo y pues lo puedo hacer mientras más entreguen y mientras mejores cosas, ¿no? Pero bueno, pues ya, listo. Pues ahí tenés a 50 personas de Human Apps trabajando ahí como locos que nadie le entiende nada. Habrá que ver qué tal, no sé exactamente. A mí me escriben, pero, o sea, está bueno que me escriban preguntando, pero quieren que lean las cosas y le digo, ok, pagame la tutoría 1 hora y ya no me vuelven a escribir hasta dentro de 2 semanas y me vuelven a preguntar. Sí, hay cosas que van ahí agarrando. Pues hay que ver. Tienen programadores y me habló un programador y me empezó a hablar el lenguaje y yo perdido ahí en la luna y un montón de cosas y yo no, eso no es así. Sí, pues lo intenta, digo, también pasa que lo intentan llevar pues sí, digo, porque no importa que programes o así, pues la lógica de esta es distinta. Nada más, ahí pues, no sé, tal vez la mejor aproximación para programadores sería ir buscando poco a poco las herramientas, aunque también pues es muy normal que a veces se sientan limitados en un inicio, decir, aquí cómo hago esto y así, pero porque vienen acostumbrados a pensarlo de una forma. Y pues aquí tienes menos caminos posibles, obviamente, o sea, en programación tienes un número infinito de posibles soluciones. Aquí pues tenemos nada más algunas miles de soluciones, ¿no? Pero pues si no está la que ellos buscaban, pues luego es como de, ¿cómo hago esto? Y ya. Y hasta que lo empiezan a pensar, o sea, tienes que adecuar tu cabeza a pensarlo distinto. Por eso, digo, ya les decía yo en el otro de las bases de datos y así. O sea, alguien que nunca ha ocupado, por ejemplo, bases de datos relacionales, esto no le cuesta trabajo, pero alguien que sí, empiezan a entrar como en un shock ahí mental medio raro. Pero pues también está padre, nada más que lo aguanten, o sea, porque hay programadores muy experimentados y muy buenos, pero pues los sacas, a veces son como, han adquirido esa experiencia, pero porque no se han salido de cierta zona de confort, ¿no? De decir, bueno, me siento cómodo haciéndolo así. Yo creo que eso es la zona de confort de ellos, porque se complican tanto en algo tan sencillo. Y cuando los metes así y los haces pensar distinto, pues sí. Digo, yo creo que es buenísimo. Es como, o sea, de hecho es algo que recomendaría a cualquiera que haga código y demás. Es como estarte cambiando de lenguaje de programación, es lo mismo. O sea, es como de reacomodas la forma en la que piensas. Entonces, pues sí, es como de, espera. Y ya le das una solución y dices, nunca había pensado en esa alternativa, ¿no? Es buenísimo. Entonces, pero bueno, pues hay quien lo aguanta y hay quien no, y dice, no, me regreso a mi zona conocida, ¿no? Y pues ya, pero bueno. Pero sí, pues a ver ellos también qué tal les va, o sea, si tienen
pues tienen ahí varios. Habrá que ver quiénes pasan y quiénes... 50 tienen en Parler Junior. habrá que, habrá que ver quiénes duran, ¿cómo se llama? Pues sí, quiénes pueden, no todos pueden pensar de una forma distinta. Pues habrá que ver, digo, pero pues bueno, vamos a ir viendo con los ejercicios y pues ya la idea, ya vamos a empezar con cosas básicas, no es tan complicado, pero pues vamos Lo a ir viendo. importante es lo que se va a aprender, dice Jonathan. ¿Mande? Lo importante es lo que se va a aprender, dice Jonathan. Sí, no, y son Sí. cosas distintas a las que pues, se han visto en otros lados. También quiero llevarlos mucho a que piensen en el mundo real, ¿no? Que no te quedes tanto en las apps. Porque a veces también se complican, lo que le decía a Alejandro el otro día, ¿no? A veces se complican demasiado con las apps. Se complican así horrible y es como de, o sea, y pues no sé, luego me da ganas de decir, bueno, a ver si te contesto, sí se puede resolver. Pero es como debes de hacer como pausas y decir, espera, pero ¿para qué quiero eso? ¿Hay otra forma de resolverlo? ¿O realmente tiene sentido? No solamente por el hecho de hacerlo, sino asociarte un poquito al mundo real, que no pase lo que sucede con... Queremos evitar eso que pasa con los programadores haciendo aplicaciones de forma normal, que como necesitas meterte tanto y tantas horas al tanto código, pues empiezas a desconectarte del mundo real, ¿no? Y pues no piensas en alternativas, o sea, piensas solamente dentro de tu cajita de códigos y opciones y funciones, ¿no? Pero afuera está el mundo real, o sea, al final todo lo que haces aquí es para que llegue al mundo real. Entonces, pues si no tomas en cuenta las variables que influyen en el mundo real, que son variables más allá de las que manejas en cada una de tus funciones, si no tomas en cuenta eso, pues no importa que seas muy bueno agregando funciones. Puedes perder mucho tiempo y enrollarte a cosas súper complicadas simplemente pues por no pensar como de, espera, y esto se puede resolver, no sé, de otra forma, ¿no? De calificarlos, o sea, decir, no sé, por ejemplo, poniendo ejemplo ahorita lo que me decías, restaurantes destacados y así, bueno, sí, así las funciones y los ciclos y ajá, pero realmente ¿qué quieres destacar? O sea, ¿realmente qué? ¿Solamente porque más le compran? ¿O podrías mejor vender los espacios y mejor los seleccionas? Entonces se vuelve un mejor negocio para ti y los restaurantes te pagan. Entonces, podrías controlar eso, los que están en destacados no necesariamente es porque venden mejor, pero eso pues lo controlarías a mano, entonces ni siquiera necesitarías ciclos para eso, ¿no? Y entonces pues lo empiezas a pensar y es como de, oh, sí, espera, hace un montón de sentido. Entonces olvídate de los ciclos, nada más necesitas actualizar 3 cosas en la base de datos desde el admin y ya, ¿no? Entonces, pues sí, eso lo resuelve, ¿no? Como, sí, pero ¿y mis funciones cíclicas de revisado? O sea, sí, pues ponte a hacer una de juego para hacer eso, pero en el mundo real no se resuelve con eso. En el mundo real se resuelve de otra forma, se resuelve viendo y hasta ganas más dinero. O sea, puedes ganar más dinero, puedes dejar a los que piden más contentos y puedes hacer que los restaurantes te paguen más y reciban más pedidos. Y entonces, al final todo esto se traduce en el negocio. Entonces, el negocio no es decirle quiénes son los que venden más, el negocio es a quién tienes que poner para que tú generes más dinero y a ellos les vaya mejor. Y no tiene que ver con la suma de sus pedidos, ¿no? Este tipo de cosas hay que pensarlas y hay que enlazar mucho al mundo real. Y pues eso también es parte de lo que quiero lograr en esto, ¿no? No desligar, antes de adentrarse demasiado en lógica, no hay que perder como la relación con el mundo real y que muchas soluciones no tienen que ver con programación, tienen que ver con entender los problemas, ¿no? Va. Bueno, nos vemos. Genial, nos vemos más tarde, Jonathan. Chao, Chalín. Chao. Vemos, señores.